Bueno, estamos en Pirkei Avot después de nuestra pausa, de mi pausa, mejor dicho, de mi pausa, que me sentí mal estos días y estuve en la cama. Pero ahora he vuelto con fuerzas renovadas mucho más que antes y estamos estudiando Pirkei Avot, Perek Shlishi, capítulo 3. Estamos en la Mishnah, que en mi versión es la número Yud Bet 12. En la versión de ustedes debe ser la número, casi, la número Tet, o sea, la número 9. A ver, ¿cómo dice la 9? ¿Quién tiene Pirkei Avot? Eliahu, a ver, leemos. No, ¿seguro? Pará. ¿Perek 3 estás leyendo? ¿Y qué Mishnah? Ok, a ver, lee la Yud. No puede ser. No puede ser. A ver, préstamelo un segundo. O sea, sí puede ser, pero quiero entender qué está pasando. Me parece que empieza la nieve en cualquier momento, ¿eh? ¿Nunca viste nieve? A ver. Ah, mirá, ya entendí. Ok. Tenía razón. Estamos en la Mishnah Tet en la mitad. La Mishnah Tet en la mitad. Y dice en la mitad de la Mishnah Tet, número 9, Hu Haya Omer. Muy bien. Hu Haya Omer, ¿querés leer? Léele. Si querés. A ver, pará. Prestamos un segundo. Déjame ver Yosef Haim, porque no sé si corregirlo o no corregirlo. Kol Shema Asab. A ver, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, dice así, la Mishnah número 9 en su versión a la mitad y la mía número 12. Dice así, dicho sea de paso, yo en general suelo enseñar del Pirush basado en las enseñanzas de Rabbi Nachman, que escribió el Moharosh, lo llamaban, ¿sí? Que es el Rabbi Eliezer Shlomo Shik, algo así, que lo llaman el Tzadik de Arniel. No sé si escucharon de él, pero si ustedes dieron vueltas por el mundo, hay muchos Breslevers en el mundo hoy en día que reparten revistitas y venden libros de Breslev muy baratos. En general son todos alumnos de él, a quien que llaman el Tzadik de Arniel, y Arniel es un yishuv, que él vive ahí. Hay muchos Hasidim de Breslev, alumnos de él. A mí justo falleció hace una semana, un poco menos de una semana, así que el estudio nuestro sea el Irun Ishmat del Tzadik de Arniel. Okay. Bueno, volvamos al tema. Entonces dice así, Guaya Omer, él solía decir. ¿Quién es el que solía decir? La vieja Nina Mendoza, ¿cierto? Sí, la vieja Nina Mendoza solía decir, Kol Shema Asab Merumim Bejosmató, Josmató Mitkayem, hasta aquel que sus acciones son más que su sabiduría dura. Mejor, Shejosmató Merubabim Asab, y aquel que su sabiduría es más grande que sus acciones, en Josmató Mitkayem, su sabiduría no dura. En otras palabras, hay que hacer más de lo que hay que estudiar. Aquel que, no solamente eso dice la Mishnah, no solamente hay que hacer más de lo que se estudia, como dicen nuestros amigos también en el Talmud, dicen, lo a midrashikar, el ama hace. No es lo importante el estudio, sino la acción es lo importante. No solamente esto dice la Mishnah dice más. Dice, aquel que sus acciones son más grandes que su estudio dura, o sea, que su estudio es un estudio verdadero. Aquel que su estudio es más que sus acciones, su estudio no es un estudio verdadero. O sea, no solamente que hay que hacer más de lo que se estudia, sino que cuando se estudia y eso no lleva a la acción, eso no es estudiar. Esa es la idea. Porque a veces uno puede pensar, ¿qué es estudiar? ¿Qué es estudiar? ¿Estudiar es saber cosas? ¿O estudiar es interiorizar cosas? La respuesta es que es interiorizarlas, no saberlas. Porque saber no cambia nada.
Uno puede tener un loro, y el loro se sabe toda la Mishnah de memoria, y eso no lo hace un Talmid Jajam, porque él no sabe la Mishnah. Él solo sabe repetir la Mishnah. Lo mismo acá. Aquel que estudia, pero el estudio no se hace parte de él, no es estudio. ¿Y cómo sabes si el estudio se hizo parte de él? En la acción. Como dice el Rambam, que una persona inteligente, no te das cuenta si es inteligente solamente en cómo habla, en cómo piensa, sino también en cómo camina. Se dice en Maimónides. La persona inteligente sabe si es inteligente según cómo él camina. Porque la inteligencia, la sabiduría, se sabe si realmente se hizo parte de la persona solo cuando se expresa en la práctica. Si no, la persona no estudia en absoluto. En la Kabbalah en general... Sí, sí. Una persona sabia cómo camina. ¿Cómo camina una que no es sabia? ¿Eso sí sabes? No sé. Supongo que te das cuenta. ¿Se refiere Es una persona que camina así. No, se refiere a la forma en que va caminando y se ve algo según lo que pase. Si pues una mujer, entonces no se va a correr así. Entonces, si No sé si eso es el único concepto. A mí me parece que te das cuenta de una persona, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de moverse, muestra qué tipo de persona es. Bueno, una persona que estudia tiene palabras más, Modales diferentes, palabras diferentes, portes muy portes diferentes. Te das cuenta que una persona es elegante, como decís, ¿no? Hay una palabra más, como que es nieve, ¿no? simplemente alguien haciendo explotar globitos. Está como los otros la otra vez. Ya la vas a ver, ya la vas a ver. La vas a ver. Ok, entonces la práctica es eso. Que según en la Kabbalah, vamos a decir lo siguiente, en la Kabbalah, ya va a caer la nieve. Ya va a caer, no te preocupes, va a llegar. En la Kabbalah se habla del concepto de, la Lisa lo llama recibir Mohin Hadashim. Lekabel Mohin Hadashim, que significa recibir nuevos cerebros, lo que significa recibir nuevos intelectos. O sea, la persona, según la Kabbalah del Arizal, pasa por un estado de renacimiento constante, y el renacimiento constante es para recibir nuevos intelectos, o sea, para crecer intelectualmente y crecer como persona constantemente. Entonces, el Arizal dice que la persona, cuando nace, pasa por tres estados. Está lo que se llama Ibur. ¿Ibur qué es? Embarazo. La persona primero está embarazada en su madre. Por ejemplo, por lo menos así era en una época. Hoy en día no sé cómo funciona, pero a mí me contaron mis abuelos que antes la gente nacía de mujer. Después pasa por Yenika. ¿Yenika qué es? Amamantar. ¿Sí? Amamantar de la madre. Hoy en día tampoco siempre se cumple eso. Hoy en día existe lo que se llama materna, se llama en Israel. Es el polvito ese que lo agitas y se convierte en leche de madre, y las mujeres ya no tienen que amamantar para estar tranquilas de que no se deforme su cuerpo. Saben que hay eso hoy en día, ¿no? Las mujeres se cuidan mucho que no se deformar el cuerpo, entonces hay muchas mujeres que no dan leche y compran el polvo. Acá es el momento de decir que no hay nada más sano que la leche de la madre. Entonces el segundo paso es la yenika, el amamantar. Y después, bueno, eso no es mamás nieve, eso es granizo, ¿ok? Pero si pensás mucho, ¿sabes lo que parece? Parece un protector de pantallas, ¿no? De After Effects. Bueno, sigamos adelante. Después está el proceso tercero que se llama mohin, que significa cerebro, que significa intelecto. O sea, la persona se para por sí misma, la persona se alimenta a sí misma. Primero la persona está adentro de la madre, después se separa de la madre pero se alimenta de la madre, y después la persona se alimenta a sí misma. Y mi hijo no me deja que yo le dé la comida. Él quiere comer solo, porque ya es grande. Eso es mohin. Entonces, la persona pasa por esos tres estados cuando nace, y después la persona pasa de vuelta por lo que se llama Ibur Sheni en la Kabbalah, que es el segundo embarazo. Que todo ese proceso vuelve a pasar adentro de la persona una y otra vez.
pero todo es adentro suyo. La persona pasa por Ibur. ¿Qué es Ibur? Ibur es dejar de existir, ¿cierto? O sea, volver a estar adentro de la madre. También la persona pasa por un proceso en el que dice, se da cuenta que no sabe algo, empieza a estudiar y se da cuenta que no sabe, entonces vuelve a anularse, siente que no existe, siente que no sé nada, no soy nada, vuelve como a volver para atrás. Eso hace que quiera estudiar y escuchar de su maestro y aprender, y en Iká vuelve a amamantar de otro, y después él puede, a través de lo que estudió, pensar solo, mojín, intelectos nuevos, él puede enseñar. Entonces la persona pasa por, en general, dos procesos de embarazo en la vida. Cuando él se nace de verdad y después cuando él ya crece. Pero en realidad, constantemente estamos pasando por esos tres procesos, ¿sí? De no saber, aprender y saber uno mismo saberlo. No saber, aprender, uno mismo saberlo. ¿Sí? Constantemente. Y también cuando el pueblo de Israel nació, también pasó por esos tres estados. ¿Cuándo estaba el pueblo de Israel? En el estado de Ibur, de embarazo. En Egipto. ¿Por qué? Explica. Cuando salieron ya fueron un pueblo. Está bien, pero ¿por qué en Egipto es embarazo? Porque estaba a punto de nacer. Pero ¿cuál es ¿cómo ven el paralelo, la comparación? Es fácil. Quiero que lo digas nada más. El pueblo de Israel estaba dentro de Egipto. Estaba literalmente dentro de Egipto. Y de repente está embarazado dentro de Egipto. De repente sale de Egipto. Y cuando se abren las aguas, es el nacimiento del pueblo de Israel. Y en Iká, empiezan a amamantar. ¿Cuántos días dura que amamantan? Hasta que reciben intelecto. A ver si adivinan ustedes qué es recibir el intelecto en el caso de la creación del pueblo de Israel. 49 días hasta Shavuot. Muy bien, hasta Shavuot, que reciben la Torá. ¿Qué es recibir la Torá? El momento de mojín, de intelecto. El pueblo de Israel primero está embarazado dentro de Egipto, después nace, sale de Egipto, cuando se abre el Mar Rojo, se abre, es como el nacimiento del bebé, se abre el Mar Rojo, como la mujer, se abre y sale el bebé, el nacimiento del pueblo de Israel es la salida del Mar Rojo que se abre en dos. ¿Entienden el paralelo? 49 días de Yenicá, de amamantar, y de repente, mojín, intelecto, reciben la Torah. El pueblo de Israel aprende. Algo también nos hace entender por qué comemos comida láctea en Shavuot. De acuerdo a la Yenicá, a los días de amamantamiento, de que nos estuvimos amamantando de leche todo el tiempo, hasta que llegamos a Shavuot. ¿Okay? Entonces estos tres pasos, Ibur, Yenicá, Mojín. Pero ¿qué es entonces el estado? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Yenicá y Mojín? Yenicá es que yo estoy aprendiendo de afuera, pero no es que yo sé. Mojín es que yo sé. Y cuando yo sé, eso me cambia todo mi ser. Y recién ahí es cuando estudio. Por eso es lo que dice acá Pirkei Avot. Solamente aquel que sus acciones son más grandes que su estudio, realmente estudia. Porque estudiar no es escuchar y aprender y saber. Estudiar es que se haga parte de vos. Eso es estudiar, que se haga parte de vos. Y eso lo podés notar solamente cuando llega el momento de la práctica. Y si cuando llega el momento de la práctica, la acción que haces pega con lo que estudiaste. Por ejemplo, yo conozco gente, también pasa conmigo mismo, que todo el tiempo clases de cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, etcétera, 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 pero cuando llega el momento no aguantás y gritás o te enojas. ¿Pero eso por qué? Porque estudiaste mucho, pero no de verdad estudiaste. Pues si estudiaste de verdad, lo interiorizaste. Y eso es el verdadero estudio. El verdadero estudio es interiorizar. Por eso, aprender no tiene sentido. Lo que tiene sentido simplemente es que estudiar un poco y interiorizarlo. Eso es estudiar. Si no, saber sin interiorizarlo y entonces no aplicarlo, no es estudio. También hay una discusión en el Talmud, que está recordada 2 veces en el Talmud, y en cada una de las 2 veces la conclusión es opuesta. En Kiddushin, el tratado de Kiddushin y el tratado de Brajot. Hay una discusión entre los sabios que dice, discutieron los sabios entre ellos, ¿qué es más importante, estudiar o hacer? ¿Talmud Gadol o Maaseh Gadol? Dicen los sabios, preguntan. ¿El estudio es más importante? ¿Qué es más grande? ¿El estudio, estudiar Torah, o hacer mitzvot, cumplir la Torah? ¿Qué es más importante? ¿Qué termina diciendo el Talmud? ¿Qué decidieron los sabios? ¿Alguien sabe? ¿Qué dicen el Talmud?
¿Y qué dice el Talmud? El Talmud dice, decidieron que es más grande el estudio porque lleva a la acción. Entonces, a ver, ¿qué es más grande, el estudio o la acción? A las dos. Es difícil de entender. En Kiddushin se entiende una cosa y en el Seberajot se entiende otra cosa. ¿Sí? Por un lado puedes decir, el estudio es más importante, porque el estudio incluye la acción, si estudias vas a hacer. Por otro lado podés decir, no, al revés. Más importante es la acción, porque si no fuera por la acción el estudio no tendría valor. Entonces el estudio es importante porque lleva a la acción. Sea como sea, en la práctica, sea como sea, el propósito del estudio es si lleva a la acción. Si no lleva a la acción, no es un estudio de verdad. Si no es un estudio, entonces, perdón, si no lleva a la acción no es un estudio de verdad. Solamente si lleva a la acción tiene sentido. Ustedes saben que hay muchas cosas en la Gemara, en el Talmud, que preguntan sobre temas de halajá y preguntan a la Gemara, lemay nafkamina. ¿Escucharon alguna vez la frase lemay nafkamina? ¿Qué significa? Significa, ¿qué diferencia hace? La pregunta que estás haciendo, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? O sea, ¿qué cambia en la práctica? Y siempre la Gemara trata de encontrar qué diferencia hace en la práctica las diferentes barot, las diferentes formas de ver el concepto. Si yo veo el concepto de una manera, entonces en la halajá va a expresarse de una forma la ley. Si lo veo de otra manera, entonces va a tener otra explicación. Y hay halajot, que, o sea, ven que los sabios siempre buscan la nafkamina, la conclusión práctica de lo que estamos estudiando. Porque si esto no tiene conclusión práctica, tiene poco sentido estudiarlo. Porque el propósito del estudio es que se exprese en la práctica. Y si no, no es estudio de verdad. Ahora, los bajurim, o sea, el Asisibot, inventaron una respuesta para poder solucionar el problema de no estudiar sin que tenga algo en la práctica. Entonces inventaron una respuesta que siempre va a tener aplicación en la práctica, cualquier pregunta. ¿Qué significa? Voy a explicar. Dicen, cuando se hace una pregunta en un tema de Talmud, de halajá, que uno no sabe qué diferencia hace la pregunta, pero si Shibot inventaron siempre una diferencia que siempre va a aplicar. Se llaman nafkamina, likidushei y ya. La diferencia es para casarse con una mujer, para el casamiento con una mujer. ¿Qué significa? Si yo le digo a alguien, si yo le digo a una mujer, estás casada conmigo con la condición de que el cielo es azul, la mujer está casada. ¿Sí? Si yo le digo con la condición de que el cielo es verde, no está casada. No hay casamiento. La condición no se cumplió. Tiene que cumplirse la condición. ¿Repito la idea? ¿Sí? Cuando yo me caso con una mujer, digo, vos estás santificada para mí a través de este anillo. Y lo del anillo, casamiento. ¿Ok? Si yo le digo, vos estás santificada para mí a través de este anillo, con la condición de que el cielo es azul, está casada. ¿Se cumplió la condición o no? Se cumplió, el cielo es azul. Si yo le digo, estás casada a través de este anillo, con la condición de que el cielo es verde, ¿la condición se cumplió o no? No. ¿Entonces la mujer está casada? No. Entonces en la Sisibot, cuando hay una pregunta de Alajá, dicen la diferencia, ¿cuál es la caminada de diferencia para el casamiento con una mujer? ¿Qué significa? Que si yo le digo a la mujer, estás casada conmigo, con la condición de que mi opinión en el Talmud es la correcta, entonces si su opinión es correcta, está casada. Si su opinión no es correcta, no está casada. Entonces al final, todo tipo de opiniones y vueltas filosóficas en la Alajá, siempre las podemos invocar en una conclusión práctica, en si puedo casar a una mujer o no. ¿Repito? Sí, el último pedacito. ¿Lo repito? Si yo tengo una pregunta en la laja, la pregunta esta no tiene nafkamina, no tiene diferencia. No hay diferencia en la práctica, ¿sí? No hay diferencia en la práctica. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? Por ejemplo, la Torá prohíbe prender fuego en Shabbat. Ahora, ¿qué es fuego? ¿Sí? ¿El fuego es calor o el fuego es luz? Si el fuego es luz, tampoco puedo prender ninguna luz. Si el fuego es calor, puedo prender luces, porque hay luces hoy en día que no emiten calor, como luces LED. ¿Sí? Las luces LED son luces que no emiten calor, solamente luz. Pero si el fuego es solo calor,
puedo prender luces LED. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no me piden pruebas? Sí que, Sí, pues sí, de acuerdo. me parece bien. Ahora no mejor decir que que produce las dos diferentes. Estoy diciendo hipotéticamente, ¿ok? No estoy ahora metiéndome en el caso de qué es la luz exactamente y cómo funciona el fuego en Shabbat. Pues si mi opinión no la puedo decir en voz alta. Mi opinión es que la luz LED no es fuego. No es fuego. Si me preguntas a mí, la luz LED no es fuego. Algo de fuego. Okay. Si me lo vas a explicar como fuego, capaz que lo sé. Por ahora yo lo veo normal de fuego. Igual el motivo que está prohibido prender electricidad en Shabbat, porque no es por la fuego. chispa que te... Nadie opina que es por fuego. Por la... La chispa esa no es fuego tampoco, según nadie. Nadie opina que es por fuego la chispa. La chispa no es fuego. Nadie dice por fuego. Nadie. Ningún posek de Alajá opina que es fuego. Solo el Rav Kook opinó que tal vez es fuego, pero nadie aceptó su opinión en eso. Y el Rav Meshash, un Rav de Faradí, también pensaba que la electricidad era fuego, porque pensaba que era así, porque le explicaron mal. ¿Qué cambió? No vamos a entrar ahora en por qué. Fuego no es. Nadie opina que es por fuego. Nadie. Ningún posek de Alajá hoy en día opina que es por fuego. Ninguno. Así que bueno, ahí ya tienen tarea. Ya tienen tarea de ver por qué está prohibida la electricidad en Shabbat. ¿Sí? Busquen ustedes. Fuego no es. No vaya. Todo el mundo cree que fuego. Ojo. Yo sé que la gente cree que sí. Todos creen que es fuego. Pero nadie, ningún rabino cree que es fuego. Si un rabino cree que es fuego, entonces me preguntaría dos veces de dónde sacó la smijá. Bueno, volvamos para atrás. ¿Dónde íbamos? Entonces yo estoy tratando de discutir, de ver qué es fuego para ver qué las camina, qué diferencia hace en Shabbat, ¿ok? Digamos que yo tengo una opinión que no hace ninguna diferencia en Shabbat. Entonces, ¿para qué la pregunto? Entonces dijeron en la Yeshivot, la diferencia es la siguiente. Si yo le digo a una mujer que me caso con vos con la condición de que mi opinión, el concepto de Shabbat, es cierta, entonces si es cierta, la mujer está casada. Si no es cierta, la mujer no está casada. Entonces, siempre encontramos una vuelta para darnos una excusa de por qué tratar de entender un concepto filosófico en la halajá, a pesar de que no tenga aplicación práctica. Porque decimos, sí tiene aplicación práctica. Si lo usamos de condición para casar a una mujer, hay que ver si es verdad o no. A ver si la mujer está casada o no. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si no entendí, no tiene la obligación de preguntar. ¿Otra vez? ¿Sí me entendí? ¿Entendió? ¿Ah? ¿Sí? ¿Entonces, Jaime? ¿Sí estoy de acuerdo, me vas a decir? Bueno, yo estoy por rendirme. Si yo tengo... escuchá. Hay preguntas en temas de halajá que no tienen aplicación práctica. ¿Sí? No importa. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. No tienen aplicación práctica, nada más que hoy en día no tienen, pero sí tienen aplicación práctica. Una pregunta filosófica lógica que no tiene aplicación práctica. ¿Por qué no vamos a tirar aplicación práctica? Son solo a nivel teórico. Sí, preguntas que son solo teóricas. Preguntas que son solamente teóricas, pero en la práctica no cambian nada. Como decir, a ver, vamos a ver ejemplo. En la práctica sí debería cambiar. Una medida que tiene escrita en español para atacar la juego. ¿Por qué no sería pregunta práctica? Seguro que es una pregunta práctica. Pero no hay medidas en español. ¿Se vas a hacer la voz? Pero no hay todavía. Teóricamente sería, si hubiera una medida kosher en español, habríamos de la obligación de escucharla. Sí, así es la. Entonces, perfecto. Entonces sí que tiene aplicación práctica, ¿me entiendes? Sí, Pero no hay. Teóricamente no. ¿Cómo? No se va a hacer. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién te dijo que a través de la historia los judíos no llegan a migrar en otro idioma? ¿Eh? ¿Cómo? No, que sí, estaría bien que alguien escribiera una... Es muy posible. ¿Quién dice que no? Si los judíos en una época no sabían ni hebreo.
qué? No sé, no tengo idea, pero es muy posible. No veo por qué no. No veo por qué no. Si el Shema se puede leer en todos los idiomas. ¿No conozco gente que no sabe hebreo y dice el Shema en español? Ah, Sabe en griego. ok. Sea como sea. Una pregunta teórica que no tiene aplicación práctica. Tiene aplicación práctica cuando de la pregunta depende si la mujer está casada o no. Si yo a la mujer le digo, estás casada con la condición de que mi teoría es cierta, entonces depende de si la teoría es cierta y si la mujer está casada o no. Y si la teoría no es cierta, la mujer no está casada. Si yo le digo a la mujer, estás casada conmigo con la condición de que mi teoría es cierta, la mujer está casada dependiendo de si la teoría es cierta o no. Entonces, sea cual sea la teoría, siempre tiene una aplicación práctica. ¿Cuál es? Si la mujer está casada o no según esa teoría. ¿Otra vez? ¿Seguro? Bueno, ok. Entonces, Pero saber sí. cómo se llevaría la práctica de eso. En la práctica se llevaría en que estás en la jupá y le decís a la mujer, estás casada conmigo con la condición de que mi teoría es cierta. Tienen muchas teorías. Entonces decís, con la condición de que mis teorías son ciertas. Si las teorías son ciertas, está casada, si no, no. Y se cumple lo que dice la Mishnah. ¿Cómo? Se cumple lo que dice la Mishnah. Y la mayoría de población. No sé si está conectado a mamás. Lo que quiero decir es que fue una cosa divertida de cómo las yeshivot logran hacer que todo tenga una aplicación práctica. En la práctica todo esto es algo divertido. En la práctica la gente no siempre casa a mujeres haciéndole teorías y condiciones locas. ¿Ok? El punto es, volviendo a lo que dijimos antes, esto de que el estudio tiene que llevar a la práctica. Cuando lleva a la práctica es porque se hizo parte de uno. Y entonces es estudio. Y si no tiene aplicación práctica, no es estudio. No es estudio. ¿Ok? Ahora, ustedes van a preguntar, entonces ¿para qué estudiamos todo lo que estudiamos en Talmud? Si igual nosotros vamos a hacer todos rabinos. Y aparte que hay cosas del Talmud que hoy día no aplican. Aparte, hay alajot en la Torah que ni siquiera son aplicables. No solamente eso, los rabanim, o sea, los sabios del Talmud, hicieron cosas de la Torah, hicieron alajot en la Torah, las anularon, pashut, o revelaron que son imposibles de cumplir. Entonces, ¿para qué estudiarlas? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que hay una ley que se llama Iran Idahat, una ciudad que todos hacen idolatría. La Torah ordena matar a toda la gente de la ciudad. ¿Ok? Es una discusión entre los poskim, también a los niños, o no a los niños, aunque sea como sea. La Gemara, el Talmud dice que hay tantas condiciones tan difíciles en la halajá para que se cumpla la ley de una ciudad que se llama Idan Idahat, que haya que matar a todos, que en la práctica es imposible cumplir esa halajá. Y que nunca hubo una Idan Idahat. Y que nunca va a haber tampoco. Nunca hay un sabio ahí en la Gemara que dice, yo la vi. Sea como sea. Como también el niño que... Muy bien, exactamente, es exactamente igual. El hijo de unos padres que toma vino, que come carne, de un solo humorero. Esas dos alajotes están en el mismo tema del Talmud. ¿Sí? Son dos tipos de alajotes. Un niño que él come, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el futuro va a terminar matando gente, esta persona. Entonces hay que matarlo ya. ¿Sí? También el Talmud explica que las leyes son tan difíciles de que se pueda cumplir todo eso, que tienen que tener la misma estatura y la misma voz y parecerse, no sé qué cosas, que en la práctica es imposible cumplir esa halajá. O sea que en realidad la Torá te dijo esa halajá, no porque la edad piensa que hay que matar a toda la ciudad, no porque la edad piensa que hay que matar a ese hijo, sino para que la gente entienda lo terrible que es eso, lo malo que es eso. O como también todas las leyes de penas capitales, ¿sí? Como muerte por espada, o por estrangulación, o por lapidamiento, o prendido de fuego. ¿Sí? Que dice la Rabbi Akiva que un betín que hacía eso cada 70 años era un betín de asesinos. La Torah hace casi imposible que puedan cumplirse esos mitzvot. O sea, la Torah misma complica la posibilidad de que se puedan cumplir para que no las puedas cumplir y no tengas que matar a nadie. ¿Sí? La pregunta es si la Torah la complica. Pues en realidad los sabios opinaron que hoy en día la humanidad avanzó de nivel
Y entonces complicaron ellos la halajá tanto como para que no se puedan cumplir más esos halajot de la Torah. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay dos formas de verlo. Bondadosos. ¿Ah? Siendo muy bondadosos. ¿Siendo bondadosos? ¿Ellos siendo bondadosos? No la generación actual. ¿Quién? La generación actual. ¿La generación actual? No entiendo. O sea, por ser así no se va a cumplir la dice la Torah. No. Lo que estoy diciendo es que los sabios dijeron el mundo y la humanidad está a un nivel ya mucho más avanzado que de la época de la Torá, por lo tanto, todas esas alajot hoy en día ya no pueden ser aplicadas. Entonces vamos a cambiar, vamos a hacer tan difícil la alajá como para que sea imposible cumplirlas. Hay dos formas de verlo, presten atención. Vamos a agarrar otro ejemplo, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice la halajá? ¿Qué hay que hacer cuando una persona le saca el ojo a otra? ¿Sacarle el ojo, dice la halajá? ¿La Torá? ¿La halajá? La Torá dice ojo por ojo, ¿cierto? ¿Qué significa? Y si yo te saco el ojo, ¿qué haces? Me sacás el ojo. ¿Qué dicen los jajamim? ¿Qué dicen los sabios? Precio de... Que no es el ojo, sino el precio. ¿Sí? Ahora, yo pregunto. ¿Qué dice la Torá? ¿Lo que dicen los sabios o lo que está escrito literalmente? Y después los sabios cambiaron la explicación, porque, disculpad, en la cultura en la que vivimos hoy en día, en la civilización de hoy en día, no podemos ir sacando con cucharita los ojos de las personas. ¿Qué piensan ustedes? ¿La Torá piensa de esa manera, como dicen los sabios en realidad, o los sabios cambiaron la interpretación con el tiempo? La Torá desde un principio, o sea, lo que dicen los sabios es lo que dice la Torá en realidad. Sí, estoy de acuerdo. Tal vez porque lo cambiaron los seis porque no parece tan justo una explicación literal. Sería ¿Ah? muy complicado. ¿Qué sería muy complicado? Comprenderlo así como está escrito literalmente. ¿Y? No entiendo qué quiere decir. Pero, o sea, sería. Afectaría. O sea, entraría a otros temas. Por ejemplo. Los sabios se pusieron a la... No decía. Supongo que es diferente lo que acaba de decir. ¿Qué decir? Bueno. La discusión, las dos formas de ver las cosas, todas estas cosas, ¿sí? De que si en realidad los sabios cambiaron la halajá, o cambiaron la halajá basados en drayot de los psukim, en cómo sacar los psukim, o también lo mismo con esta ciudad, que hay que matar a todos, que la halajá hace que sea imposible. Sí, lo mismo, la Torá hace que sea imposible, o los sabios después lo hicieron imposible, pero en realidad la Torá sí pensaba que se haga eso. Según lo que dice había, desde un principio era imposible. Según lo que dice Isaac, en realidad la Torah sí pensaba que hagas eso. Pero los sabios lo hicieron imposible. ¿Se entiende la dos formas de ver? ¿Sí? Okay, la respuesta es una discusión entre Rambam, Maimónides, y Kuzari. Y el Kuzari, que es la viuda Leví. Y la gente en general opina, cree lo que dice el Rambam. Que el Rambam dice que Hashem recibió la Torah oral junto con la Torah escrita. Y el Talmud y todo lo que nosotros tenemos de Torah oral es la explicación exacta de la Torah escrita. Y los sabios no cambiaron nada. Pero el Kuzari dice no. La Torah le da permiso a los sabios para cambiar las halajot desde adentro de los psukim a partir de los cambios que hay en la humanidad. ¿Cuándo? Cuando hay Sanedrín. Si hay Sanedrín, se pueden hacer cambios en la halajá. Por lo tanto, los sabios agarraron en el Sanedrín y dijeron, ya no da para sacar con cucharita los ojos de las personas, y ya no da para ir matando gente en una ciudad que es idolatría. La civilidad avanzó, la humanidad avanzó. No podemos seguir siendo primitivos. Entonces vamos a complicar la halajá para que sea imposible cumplir todas esas halajá. ¿Sí? En la práctica, ¿quién tiene razón? La respuesta es que un poco este y un poco el otro. Algunos halajot sabemos que tienen tradición mucho anterior al Talmud y a la Mishnah, y eso se puede evidenciar viendo las discusiones en la Mishnah, que se nota que hay una fuente anterior a la Mishnah. Y algunos halajot, de hecho, los sabios la cambiaron en el Sanedrín. En el Sanedrín los sabios la cambiaron. Y los sabios con Sanedrín pueden cambiar la halajá.
Por ejemplo, cuando venga Mashiach dentro de poco, depende de nosotros, o cuando hagamos un Sanedrín, que hay un Sanedrín ya hecho, pero bueno, no funciona muy bien, vamos a agarrar el Talmud, vamos a ponerlo en el museo y vamos a sacar la halajá de vuelta a partir de los psukim, porque el Sanedrín puede hacer, porque si no sabe el Talmud, cambiarse toda la halajá según el cambio de la humanidad. Por supuesto, de manera responsable, como tiene que ser, no como reformistas o conservadores. ¿Sí? Pero yo voy a decir que no es del cielo, no, sí es del cielo. El cielo se le dio el poder a los sabios de ser los que deciden qué es la verdad. Así mismo somos nosotros. ¿A qué venía esto? ¿Por qué estaba diciendo esto? Sí, estoy de acuerdo. Ah, sí. ¿A qué venía esto? A lo siguiente, que en la práctica hay leyes en la Torá que son incumplibles. Incumplibles. No solamente Corbanot, como dijo Eliab hoy en día, pero que en un futuro vamos a tener de vuelta Corbanot, si es que seguimos haciendo de animales. Porque una vez que tengamos Sanedrín tal vez decimos que son de vegetales. Pero si hacemos, por ejemplo, hay como estas leyes, la de Irán y Lahat, la de la ciudad que hoy en día ya no se. Pero, creo que los 13 principios del Rambam dice que la catástrofe no va a cambiar. Sí, es la opinión del Rambam. ¿Ah? Es la opinión del Rambam. ¿Y quién discute ese principio? Primero que nada, primero que nada, antes de que alguien discute ese principio, que lo discute, por ejemplo, la viuda Leví, es quien dice que el Rambam tiene razón. Por algo se escribieron libros en contra del Rambam, por algo prendieron fuego los libros del Rambam, por algo una vez Yonah mandó a prender fuego la guía de los perplejos, por algo se escribió el Sefer Haikarim de Rabbi Yosef algo, discutiendo los 13 principios del Rambam, diciendo, ¿quién dice? ¿Quién dice que estos 13 principios son el judaísmo? Es más, antes del Rambam, ¿alguien agarró y dijo, estas son la base del judaísmo? ¿Hay alguien que lo haya hecho antes? Nadie. O sea que el Rambam un día decidió que el judaísmo son 13 principios y yo tengo que agarrar y decir, ¿tiene razón? Antes del Rambam nadie se le ocurrió hacer una cosa así. ¿Por qué entonces todos, aparentemente todos... Entonces esa es la opinión del Rambam, de lo que es el judaísmo. Y hay otras opiniones, como la del Yosefalo, como la del Sefer Haikarim, que es el Yosefalo, como la Hifdai Kreska, que es el Hashem, como por ejemplo el Kuzari, como por ejemplo... déjame pensar. Están Jobot Alevavot, están... yo qué sé, no sé cuántos pensadores del judaísmo medieval, junto con el Rambam, que opinaban diferente del Rambam. Todos los cabalistas opinan diferente del Rambam en muchísimas cosas, por ejemplo. Los cabalistas discutían con el Rambam discute con la Kabbalah. No solamente eso, te voy a dar un ejemplo más. El Rambam dice que Hashem no tiene cuerpo. Aquel que cree que Hashem tiene cuerpo es un hereje. Y ahí mismo el Ravad, el comentarista más famoso del Rambam, dice: ¿qué significa? Acabas de hacer herejes a no sé cuántos rabinos, a no sé cuántos judíos a través de toda la historia. Que pensaban que Hashem Calver sí tenía cuerpo, porque los psukim a veces nombran a Hashem con una mano. Entonces, ¿quién dice que yo, ahora, entonces, acabas de decir que son todos herejes? Le dice el Rambam. Acabas de decir que son todos herejes. En la Torah yo la leo así, y a mí me parece que no me hace hereje el creer que Hashem tiene cuerpo. Ojo, el Rabad no opina que Hashem tiene cuerpo, pero opina que no te hace hereje creer que Hashem tiene cuerpo. Entonces la opinión del Rambam, hoy en día la gente la tiene como el judaísmo, lo que es, no toda la gente que no sabe en realidad, ¿sí? Pero no significa que todas las cosas que él diga son totalmente alágicas. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay acá y allá. ¿Qué todos aceptaron los 13 principios? ¿Quién dijo que todos aceptaron? Los que están todos... ¿Quién dijo que todos aceptaron? ¿De dónde sacaste eso? Lo que están... Mamash no aceptaron, Mamash no es así. Mamash no acepta los 13 principios y por eso mismo en muchísimos Sidurim no están los 13 principios porque no aceptaron los 13 principios del Rambam. Por eso no está impreso en muchísimos Sidurim. Pero la mayoría sí. Discúlpame, pero no. Hay cosas que sí, hay cosas que no. En general el Rambam es una cosa muy importante, muy fuerte, que es una de las bases de todo el judaísmo. Pero hay cosas que no aceptaron. Por eso mismo no está impreso en muchos Sidurim. Por ejemplo, si no dejaba, no imprime los 13 fundamentos del Rambam, porque muchos discutieron con él. Es más, hay muchos libros básicos en el pensamiento judío
que son discutiendo los 13 elementos del Rambam, como el Sefer HaIkarim, por ejemplo, que discute todos los 13 principios del Rambam. Dice, ¿no? ¿Quién dice que esos son los cosas del ahí? No solamente él, también hay más adelante, a través de todo el día. Pero al hacer que el Shulchan dictaminó la mayoría de las cosas de acuerdo al Rambam, significa que también le sabe. Claro, primero que nada no dictamina cosas de Muná. Segundo, que quien dice que Shulchan Aruch hay que hacer como dice él también. En la práctica no hacemos como Shulchan Aruch todos. Pero la mayoría sí. No. Pero Vos no haces Netilat Yadayim con Shulchan Aruch, por ejemplo. en porcentajes, ¿cuánto estaría cumpliendo? No sé. Shulchan Aruch es un libro muy bueno, que resume todas las halajot y sirve para estudiar, pero la halajá no sale de Shulchan Aruch. Por eso la gente hoy en día no sabe nada de halajá, porque estudia Shulchan Aruch y no sabe nada de halajá. O estudian Kitzur Shulchan Aruch y no saben halajá. Pero la halajá no se saca de Shulchan Aruch. La halajá se saca de estudiar el Talmud, de estudiar todos los Rishonim, de estudiar los Aharonim, y la halajá se hace posek, un rab vivo, carne y hueso. De ahí sale la halajá, no de libros. Como el rabino Bayek, ¿Qué pasa con el Abba? los libros que escribió. El Abba se escribió libros, ¿sí? No entiendo qué quiere decir. La persona, La halajá tampoco es todo como él. Tampoco es todo como él. Hay un montón que estuvieron, hay muchísimas comunidades que estuvieron en contra de la Abba de Yosef. Entonces, como... Acá mismo, en el cólera acá, hay un montón que hacen diferente de la Abba de Yosef. Hay un montón de sefaradín que están enojados, siempre estuvieron enojados con la Abba de Yosef. Porque él dijo que hay que cambiar un montón de minagim. Y y la gente dijo, ¿qué significa? ¿Quién dijo que hay que hacer lo que vos decís? Hay muchos que lo aceptaron, hay muchos que no. pero la persona se hace de posek por libros. Nomás no, está prohibido hacer profeta de Y libros. entonces Entonces, ¿qué? tienen que estudiar Talmud y Rishonim y ellos están en libros. Sí, pero no sacás la halajá de ahí. La halajá la sacás de un rab, vivo, carne y hueso. Está prohibido sacar la halajá del libro. Pero entonces, ¿por qué escribieron libros? Para que tengan resumidas las cosas y se pueda estudiar en orden. Pero eso está prohibido escribir. ¿Cómo sabes? Está prohibido escribir de orden. La escribieron para poder ordenarlo y tener en orden y poder estudiar de ahí, etc. Pero está prohibido sacar la halajá de un libro. Para cuidar a la misma persona, de que no tenga... Solamente puedes hacer psicá de un libro cuando estás en el medio de la selva y no tenés a qué rabino preguntarle. Solo ahí puedes preguntar, sacar de la halajá de un libro. Solo ahí. Incluso ahí después tenés que preguntar si hiciste bien. ¿Qué decís? Pero eso es para cuidar a la persona de que no tenga diferentes posturas de una misma razón. ¿Qué cosa? O sea, de que si lo saca de libros, puede citar, tener diferentes fuentes. Los libros también sirven para ver las diferentes opiniones, es cierto, pero en la práctica la halajá tiene que ser posee el rab. El rab no puede sacar la halajá diciendo, está escrito acá. No puede, está prohibido eso. No. El rab tiene que sacar la halajá según la conclusión que él llega después de estudiar los libros. Solamente cuando no tenés tiempo, hay permisos en la halajá que cuando no tenés tiempo y no tenés cómo responder rápido y la pregunta es ahora mismo, entonces hay eterín de fijarse en un libro. Pero lejatjira no se puede hacer eso. Lejatjira hay que estudiar toda la subida y llegar a la conclusión. Para eso está un rab, y si no, ¿para qué te pagan? ¿Para qué sos rab? ¿Para sacar de un libro? ¿Para eso no hace falta rabaní? Entonces sería prohibido aún actualmente que los rabinos sigan escribiendo libros. No. Los rabinos escriben libros para que la gente sepa su opinión. Entonces uno lee, aprende, pero la gente tiene que sacar el rabino. No puede sacar de un libro. Ok. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que cuando se estudian casos de halajá, que no aplican en la práctica, entonces ¿qué sentido tiene el estudio? Si no se aplica en la práctica. La respuesta es que también tiene sentido el estudio. Como explica el Tania. El Tania explica en el capítulo 2 que... Capítulo 5. Dice ahí que al fin y al cabo la Torá es la sabiduría de Hashem, es la palabra de Hashem. Por lo tanto, incluso un caso que en la práctica no tiene aplicación, también eso, al fin y al cabo, es la sabiduría de Hashem y la palabra de Hashem, y te estás conectando con la sabiduría de Hashem y la palabra de Hashem. Pero por supuesto, que es mucho mejor estudiar cosas que sí aplican. Es mucho mejor estudiar cosas que sí aplican y no flotar en ideas que no tienen aplicación. En la práctica, un rab que tiene que hacer alajá, tiene que hacer posek alajá, y también tiene que aprender judaísmo, saber todo, y también tiene que hacer a veces posek de cosas nuevas que existen,
seguro que sirve aprender todo, porque uno entiende cómo funciona la alhaja. Incluso en cosas que no aplican, te enseñan cómo funcionan las cosas, y ahí podés aprender de cómo aplicarlas. En la práctica también tiene importancia estudiar cosas que no aplican, porque es la palabra de Hashem, la sabiduría de Hashem, y estás conectando con Hashem. Pero en la práctica, la verdad es que lo mejor es estudiar cosas que aplican, ¿sí? No como, por ejemplo, hoy en día hacen los Yeshivot, que estudian muchísimo Talmud, que es algo totalmente nuevo que no fue en la historia del pueblo de Israel, solamente un grupo de élite estudiaba Talmud todo el día. Después del Holocausto se formó el Estado que existe hoy en día, que la gente estudia tanto Talmud, y en la práctica la gente estudia, y en la práctica no sabe qué hacer con la halajá, no sabe cómo cumplir la halajá, no sabe cosas básicas de Emuná, no estudió Kuzari, no estudió la guía de los perplejos, no estudió Hasidut, no estudió un poco de Kabbalah, no estudió cosas básicas de saber qué es el judaísmo, qué es el judaísmo, por ejemplo la pregunta ¿cómo lo haces? En vez de estudiar cómo funciona la halajá, cómo funcionan las cosas básicas, de cómo funciona el judaísmo, en vez de, por ejemplo, creer que los principios del Rambam son el judaísmo, no que son la opinión del Rambam del judaísmo. Ojo, la opinión que vos tenés es la que tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa así. ¿Sí? La mayoría de la gente que no sabe, o sea, no estoy hablando de rabinos de verdad, sino eso mismo es el problema, que la gente estudia Talmud y no se estudia, se llevó a estudiar mucho Talmud y no se estudian estas cosas básicas, no se sabe qué es de verdad el judaísmo. Es un problema muy grande. En la práctica, así también hacer poseer los libros de Alajá, los libros de Talmud Torah, los alajot de estudio de Torah. La ley es que hay que estudiar cosas que llevan a la práctica, cosas que llevan a la práctica, alajá que lleva a la práctica. Y hay que estudiar también emuná, o sea, cosas que significan qué es el judaísmo, qué es Hashem, qué es la Torah. Eso es lo principal que hay que estudiar. Aquel que tiene tiempo y puede, entonces tiene que entrar en el Talmud, pero no todos pueden estudiar Talmud. Talmud es muy difícil, es complicado, es pesado, no se entiende, está escrito de manera esotérica, o sea, todo mezclado, no se puede, es difícil sacar la halajá y muy difícil. Hoy en día todos estudian y eso provoca un gran problema. Hoy en día hay muchas yeshivot que están empezando a cambiar, empezando a estudiar mucho más Rambam, estudiando mucho más otras cosas. En la práctica, como dice la Piroshá en Pirkei Avot, el estudio es en especial para poder aplicarlo. ¿Qué otra cosa? ¿Mariposa? Sí, sí. Ah, me sigo estacionando. ¿Ya está? ¡Tarán! Ahora vamos a fumar.